A ver, pensemos en esto. Se está por iniciar un juicio. Todo parece estar en orden. Las pruebas, los argumentos, pero... ¡ay! Falta una pieza clave del rompecabezas. Un dato tan, pero tan importante que sin él simplemente no se puede arrancar. ¿Qué se hace entonces? Bueno, hoy vamos a hablar justo de la herramienta legal que existe para solucionar ese problema. Y es que este es el dilema. Se tiene un caso que parece sólido, pero falta el nombre completo y correcto de la persona a demandar. O qué sé yo, ese contrato fundamental lo tiene la otra parte, y claro, no lo quieren soltar. Suena a un callejón sin salida, ¿no? Es como toparse con una pared antes de poder empezar a correr. A ver, la regla general es que cada quien tiene que buscar sus propias pruebas. Eso está claro. Pero la ley, digamos que es bastante astuta y sabe que a veces esa puerta a la información está cerrada con llave. Y para esos datos que son cruciales, para esa información que es prácticamente imposible de conseguir por cuenta propia, es el mismo tribunal el que puede ofrecer la llave. Y lo mejor es que lo hace antes de que el juicio siquiera empiece. Y es justo aquí donde entra en juego una figura legal súper interesante, las diligencias preparatorias. Pensemos en ellas como una especie de vistazo previo, ¿no? Como un reconocimiento del terreno antes de la gran batalla. Vamos a ver de qué se tratan y cómo es que funcionan. Básicamente son una serie de procedimientos que permiten, como su nombre lo indica, preparar el terreno. Ojo, no son la demanda en sí, son un paso previo, un paso estratégico. El gran objetivo es asegurarse de que cuando llegue el momento de presentar la demanda, ésta sea, sólida, que esté bien fundamentada y, súper importante, que apunte a la persona correcta. La palabra clave aquí es precisión. Lo que se busca es evitar esos errores que pueden costar un montón de tiempo, de dinero o, peor aún, que el caso sea rechazado de plano. Se trata de ir de la incertidumbre a la certeza, antes de que suene la campana para la pelea legal. Y bueno, esta tabla lo deja clarísimo. A un lado, el caos de una demanda hecha a ciegas, y al otro, la eficiencia de un proceso que empezó con la información correcta gracias a estas diligencias. Es, literalmente, la diferencia entre disparar en la oscuridad y apuntar con toda la precisión del mundo. Ok, entonces, ¿qué es lo que se puede pedir exactamente? Vamos a abrir esta caja de herramientas legal para ver qué instrumentos nos da la ley para trabajar. Y aquí se pone interesante la cosa, porque hay flexibilidad. Si bien la ley da una lista de ejemplos, no es una lista cerrada, ¿eh? De hecho, tanto los expertos en la materia como las decisiones de otros jueces en casos parecidos están de acuerdo en esto. Si se logra justificar que una medida es absolutamente indispensable para poder demandar, un juez tiene la facultad de aprobarla. A ver, vamos a repasar algunos de los ejemplos más típicos que nos da la ley. Vamos a hablar de cómo identificar a la persona a demandar, cómo pedir que muestren un objeto o documento importante, e incluso cómo solicitar que se presente un testamento. Cada una de estas herramientas está diseñada para resolver un problema súper específico. Esta es de verdad fundamental. Permite forzar a alguien a declarar bajo juramento para confirmar quién es. O sea, ¿es esta la persona que es dueña del auto que chocó? ¿Es el gerente de la compañía a la que se quiere demandar? Bueno, esta diligencia lo deja todo bien clarito. Aquí tenemos otra herramienta súper potente. Pensemos que se necesita reclamar, no sé, un cuadro valioso o un auto. Esta medida permite pedir verlo para identificarlo bien y revisar en qué estado se encuentra antes de empezar el juicio. Ahora, la pregunta del millón, ¿y si la otra parte se niega? Pues las consecuencias son serias. El juez puede ordenar el secuestro de ese objeto para asegurarse de que no lo escondan o lo dañen. ¿O qué tal esta situación? Una persona es heredera, pero no tiene cómo acceder al testamento. Pues con esta medida se puede pedir judicialmente que quien lo tenga en su poder lo presente. Esto, claro, abre la puerta para iniciar cualquier acción legal que tenga que ver con la herencia. Muy bien, ya vimos qué son y para qué sirven, pero ahora la pregunta es, ¿cómo funciona todo esto en la práctica? ¿Cuáles son las reglas del juego? Van a ver que el proceso es bastante directo. Todo se resume en 3 pasos muy lógicos. Primero, la solicitud. Se presenta un escrito al juez y se le explica por qué esa información es indispensable. Segundo, la notificación. El tribunal le avisa oficialmente a la otra parte para que sepa lo que está pasando. Y tercero, la ejecución. Se cumple la orden del juez, ya sea mostrando el objeto, presentando el documento o dando la declaración.
Un dato importante sobre el dinero. Al principio, la persona que pide la diligencia es la que se hace cargo de los gastos que genere. Ya después, en el juicio principal, se verá quién termina pagando los costos finales. Ahora, ojo con este número que aparece en pantalla porque es de verdad clave en todo este asunto. Este es el plazo fatal. Una vez que se consigue la información, empieza a correr el reloj. Hay exactamente 30 días para presentar la demanda. Si no se hace en ese tiempo, todo el esfuerzo se va a la basura. La diligencia deja de tener efecto. Es, digamos, un úselo o piérdalo en términos legales. ¿Y por qué existe este plazo? La lógica es bastante simple pero muy importante. Se llama seguridad jurídica. La ley no quiere que estas acciones queden abiertas para siempre, flotando en el aire y creando incertidumbre. Esta regla obliga a que el proceso avance y no se quede estancado en un limbo legal. Ok, ya para ir cerrando, vemos que todo este mecanismo se reduce a un concepto fundamental. Y esta frase de los expertos lo resume perfectamente. El objetivo, que el proceso futuro se constituya con el máximo de regularidad y eficacia. O sea, el espíritu de la ley no es darle una ventaja a nadie, sino asegurarse de que la justicia funcione sobre una base sólida, desde el minuto 1. Entonces, lo más importante para llevarse de todo esto es que estas herramientas no son un truco para ganar a toda costa. No, son un pilar para que el sistema de justicia funcione con base en hechos, no en suposiciones. Al final del día, fortalecen la calidad y la justicia de todo el proceso. Y para cerrar, queda una pregunta en el aire. Al asegurar que todo empiece con la información correcta, ¿estas medidas son solo una garantía para que todo sea más justo o también son una ventaja estratégica para quien sabe cómo usarlas? La respuesta quizás está en un punto medio.